Pasemos a ver ahora los mecanismos de control local del flujo sanguíneo cerebral, que son los que están a la base del acoplamiento neurovascular o la llamada hiperemia funcional. Veamos entonces los fenómenos que están a la base del acoplamiento entre el flujo sanguíneo y la actividad cerebral. Para el cerebro, el aporte de oxígeno es esencial para la obtención de energía, fundamentalmente para el metabolismo oxidativo de la glucosa, y sostener sus funciones, ya que tiene una muy baja capacidad anaeróbica. El aumento del metabolismo local por actividad neuronal disminuye a ese nivel la presión parcial de oxígeno, aumenta la de anhídrido carbónico, disminuyendo el pH a nivel local. Aumenta la hidrólisis de ATP y también la producción local de adenosina, que es un potente vasodilatador, al igual que todos esos estímulos que vimos previamente. La reducción del flujo sanguíneo afecta la llegada de oxígeno, provocando hipoxia cerebral, lo cual también ello va a actuar como un potente vasodilatador. Un funcionamiento adecuado entonces cerebral requiere un acople estrecho entre el flujo sanguíneo y la actividad cerebral. La hiperemia funcional nos habla de que hay un control local del flujo sanguíneo, el cual va a acompañar la actividad neuronal a nivel local. El flujo sanguíneo cerebral total está estrechamente acoplado al consumo cerebral de oxígeno, y cambios en la actividad cerebral alteran el consumo de oxígeno, que luego van a aumentar o disminuir el flujo sanguíneo. Cambios en la actividad en áreas específicas, regiones específicas del cerebro, llevan a cambios paralelos en el flujo sanguíneo en esas regiones. Por ejemplo, aquí se observa en este gráfico, en este esquema, el flujo sanguíneo cerebral y cómo éste se ve afectado en distintas condiciones fisiológicas representadas en forma creciente que van a ir provocando un mayor consumo de oxígeno. En el estado de coma, por ejemplo, representado a la izquierda, el flujo sanguíneo cerebral va a ser relativamente bajo. Durante la vigilia va a ser mayor y en los periodos en aquellas condiciones patológicas donde ocurran convulsiones, dado que la actividad en esas regiones, determinadas regiones del cerebro va a ser muy elevada, el flujo sanguíneo cerebral va a acompañar dicha actividad aumentando también. La unidad neurovascular acopla el flujo sanguíneo a la actividad cerebral local. Las neuronas, glías y los vasos cerebrales funcionan como una unidad integrada para distribuir el flujo sanguíneo cerebral de acuerdo a la actividad local en el cerebro. Este acoplamiento neurovascular involucra varias vías de señalización que complementan el control metabólico que vimos previamente, que involucra a los niveles de CO2, los niveles de pH y también de oxígeno local. Algunos neurotransmisores y neuromoduladores son vasoactivos, como por ejemplo la acetilcolina, las catecolaminas y algunos neuropéptidos, y pueden controlar a los vasos sanguíneos en la región de actividad sináptica. Los podocitos astrocitarios tienen contacto directo con las células de músculo liso en las arteriolas penetrantes y en las células endoteliales de los capilares. La liberación de neurotransmisores como glutamato y GABA por parte de las neuronas genera cambios en el calcio intracelular de los astrocitos, provocando así la liberación de poderosos vasodilatadores, incluyendo el óxido nítrico y metabolitos del ácido araquidónico como vimos ya previamente. Así la actividad sináptica genera mediadores vasoactivos tanto en neuronas como en astrocitos que pueden producir la vasodilatación local. La activación simultánea, además, de interneuronas locales con proyecciones vasculares ayuda a enfocar la respuesta vasomotora a ese nivel. La señal vasodilatadora se conduce a través de las uniones gap de célula a célula a lo largo del endotelio y las células de músculo liso a las arteriolas penetrantes en forma retrógrada y también a las arterias piales, que son los vasos de mayor resistencia a nivel cerebral. La reducción en la resistencia proximal
dirige el flujo sanguíneo fundamentalmente hacia la región donde hay una mayor actividad neuronal. En la figura se pueden observar cambios a nivel del flujo sanguíneo regional. En este caso, se representan los resultados obtenidos por unos investigadores que utilizaron el lavado del radioisótopo xenón 133, medido a través de detectores ubicados a los lados de la cabeza de los pacientes, como un índice del flujo sanguíneo regional en el hemisferio cerebral dominante. Los puntos marcados más intensamente representan las regiones donde el flujo sanguíneo está por encima del 20% de la media del flujo sanguíneo de todo el cerebro. En condición de reposo, el flujo de sanguíneo es mayor en las regiones frontales y premotoras. Los patrones de cambio en el flujo sanguíneo son característicos dentro de estas formas de actividad que se observan aquí, como por ejemplo, cuando se está hablando, leyendo, razonando, resolviendo problemas, se ve así entonces que distintas regiones son reclutadas y ellas son las que van a presentar entonces un mayor flujo sanguíneo a nivel local. Estudios con tomografía de emisión de positrones permiten ver en forma clara el control local del flujo sanguíneo a nivel vinculado a la actividad cerebral. Lo que se puede ver aquí a la izquierda, se observan dos áreas del cerebro que se ven particularmente más activas cuando a los voluntarios se les pide leer palabras que aparecen en una pantalla. La corteza visual primaria y regiones adicionales del sistema visual, ambos en la parte posterior del hemisferio izquierdo, se encienden en colores rojo y amarillo, indicando un aumento del flujo sanguíneo a nivel local. Otras regiones cerebrales se vuelven especialmente activas cuando a los sujetos se les pide que escuchen palabras a través de unos audífonos, como se ve en la imagen PET a la derecha. Los colores, recordemos, rojo y amarillo, indican los lugares de mayor irrigación que están directamente vinculados con las zonas de mayor actividad cerebral en las tareas que se les piden a estos voluntarios. El acoplamiento neurovascular, entonces, es el mecanismo que vincula la actividad neuronal transitoria con el consiguiente cambio en el flujo sanguíneo cerebral. Este proceso tiene fundamentalmente mecanismos de feed-forward responsables de los cambios en los diámetros de los vasos. Por mucho tiempo se pensó que las arteriolas penetrantes eran las únicas que reaccionaban a los mediadores liberados durante la actividad neuronal aumentada y que eran entonces las únicas responsables del inicio de la respuesta en el flujo sanguíneo. Sin embargo, se vio más recientemente el papel que tienen los capilares en esta acción, fundamentalmente a través de la relajación activa de los pericitos. La dilatación de las arteriolas corriente arriba ocurre luego de la dilatación inicial de los capilares, posiblemente por las mismas vías de señalización que vimos anteriormente o también por una vasodilatación que es transportada dentro de los pericitos y o de las células endoteliales dado el acople que existen entre estas células. Es importante recordar que un nivel basal de óxido nítrico a nivel perivascular es importante para tener un rol permisivo en el proceso de este acople. Las neuronas que están ubicadas a nivel perivascular son las que van a proveer óxido nítrico a este nivel, fundamentalmente proveniente entonces de interneuronas o también de fibras nerviosas parasimpáticas de la inervación extrínseca. Sin embargo, el óxido nítrico no parece ser el real mediador del acoplamiento neurovascular a nivel de la corteza cerebral, sino que tendría más bien un rol permisivo para que actúen los otros mecanismos que estuvimos viendo previamente. Aquí vemos representados los diferentes componentes celulares de la unidad neurovascular y cómo estos influencian el acoplamiento entre flujo sanguíneo y actividad local.
El glutamato es liberado por activación neuronal que va a provocar tanto en neuronas como en astrocitos la liberación de señales para que regulen el flujo sanguíneo cerebral. Aunque por mucho tiempo se asumió que estas señales eran únicamente asociadas con un efecto vasodilatador, estudios recientes mostraron un equilibrio complejo entre vasodilatación y vasoconstricción, en el cual tanto efectos químicos como mecánicos pueden tener un rol importante. Las señales químicas conocidas incluyen las prostaglandinas, el óxido nítrico y la adenosina, secretados tanto por neuronas como por astrocitos, los cuales van a provocar la vasodilatación actuando sobre las células de músculo liso. Además, los astrocitos también secretan otros vasodilatadores como el potasio y el ácido epoxieicosatreinoico, ahí con su abreviación EET en la figura. Además de estos vasodilatadores, los astrocitos también secretan ácido araquidónico, que tiene un efecto vasoconstrictor muy importante. Todos estos mediadores tienen un impacto directo sobre las células de músculo liso de las arteriolas y por lo tanto controlan el flujo sanguíneo cerebral en forma directa. Además de estos mecanismos presentes en la unidad neurovascular, un segundo mecanismo fue descrito recientemente en el cual los pericitos alrededor de los capilares provocan vasodilatación, jugando también un rol a nivel de la distribución del flujo sanguíneo local. A modo de resumen final, esta ilustración muestra los mecanismos clásicos que contribuyen a la regulación del flujo sanguíneo cerebral. La autorregulación cerebral es la capacidad de la vasculatura cerebral de mantener un flujo sanguíneo estable a pesar de cambios en la presión arterial, o más precisamente en la presión de perfusión cerebral. En condiciones normales, el flujo sanguíneo cerebral es regulado a través de cambios en el diámetro arteriolar, el cual a su vez genera cambios en la resistencia cerebrovascular. A través del tono miogénico, la presión transmural influencia el diámetro de las arterias a través de una acción directa sobre el músculo liso provocando la contracción o relajación. En el mecanismo metabólico, cambios en las presiones parciales de anhídrido carbónico llevan a la vasoconstricción o vasodilatación. El endotelio también juega un papel importante a través de la secreción de sustancias como la endotelina 1 y el tromboxano A2 que actúan directamente sobre las células de músculo liso. Finalmente, en lo que sería la respuesta neurogénica, las neuronas y la glía alteran la fisiología del músculo liso vascular liberando varios mediadores que tienen propiedades vasoactivas.